Y la semana pasada despidieron aquí a unos cuantos jóvenes hermanos nuestros que están sirviendo en las fuerzas de seguridad, gendarmería, que han sido trasladados, han sido idos de pase, y no me pude despedir de ninguno de ellos, excepto de Diego y de Laura, que se quedan unos días más, por lo menos hasta el día 13, luego no sé si unos días más porque tienen vacaciones o se van a visitar a las familias, para luego irse a Mendoza, a Uspallata, ahí van a estar fresquitos, no van a sufrir del calor ahí. Al mismo tiempo que eso estaba pasando acá, nosotros estábamos en Tucumán. Realmente bendecidos. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es único y Dios es genial. Dios tiene una palabra para... ¿ustedes no tienen pase todavía o sí? ¿A dónde van? A Santa Fe, todavía están unos días acá. Bueno, tenemos otros hermanos gendarmes que se quedan un par de días más, pero se van para Santa Fe después. Pero bueno, vendrán otros chicos. Nos encariñaremos con ellos, los tendremos mimándolos por 2 años o 1 año, y otra vez se irán. Pero bueno, nos sentimos felices de que encuentren un lugar donde estar contenidos, o por lo menos ministrados y cuidados espiritualmente. Estaba diciendo que Dios es maravilloso, Dios es genial, Dios es único. Lamento por aquellos que no lo entienden así. Yo lamento por aquellas personas que no entienden que Dios es genial, que Dios es único, que Dios es maravilloso, que Dios realmente supera nuestras expectativas. Me hablaron por teléfono esta semana y me dijeron: pastor, usted no va a creer. No, yo puedo creer cualquier cosa. Si viene de Dios, yo creo cualquier cosa. Dice: pastor, mire, nosotros teníamos una idea de un cierto número de animales nuestros en el campo. Pero resulta que cuando fuimos al campo, estaba ese número y más todavía. Tremendo. Tremendo. Se multiplica. Dios hace cosas increíbles. Y lo que menos pensamos, eso es lo que hace el Señor. El miércoles en la noche estuve compartiendo con los hermanos que estuvieron en la oración el versículo 4 del Salmo 23, que lo voy a mencionar rápidamente porque lo creo oportuno. Y luego vamos a considerar algo más de la palabra del Señor. Pero en el versículo 4 del Salmo 23 dice la Biblia que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y yo encontré 4 observaciones en este versículo. Primera observación: si la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, téngalo por seguro que en algún momento va a entrar en el valle de sombra y de muerte. Téngalo por seguro que en algún momento se va a tener que enfrentar a adversidades y a situaciones difíciles. No lo vamos a poder evitar. Así que tranquilo. Ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué me pasa el otro? Ay, ¿por qué justo a mí? ¿Y por qué no a usted? ¿Por qué no a mí? Algunos de ustedes ya saben que el martes pasado, no este martes, el otro anterior, me rompieron el vidrio del auto, del lado del conductor. Y se llevaron como botín mis anteojos y el celular. Así que estaba incomunicado y no podía ver. Pero yo le doy gracias a Dios, que fue como fue.
Y no me preocupé para nada. ¿Sabe por qué? Porque dos cosas descubrí. Primero, que el auto no tiene lo que se llama la alarma volumétrica. Eso quiere decir que cuando le rompen el vidrio y meten la cabeza adentro, tienen que sonar la alarma. Mi auto no sonó la alarma. Y ahí descubrí que la alarma no era como yo pensaba que podía ser. Pero la segunda cuestión es que si hubiera sonado la alarma, seguramente yo hubiera salido a la calle y me hubiera enfrentado con aquellos chicos que se estaban llevando mi pertenencia. Pero menos mal que no salí, porque al momento de hacer lo que estaban haciendo, sacaron un arma y dispararon. ¿Se imaginan que si yo hubiera salido y los hubiera enfrentado, seguramente, bueno, el Señor me hubiera protegido de todos modos, pero hubiera sido un susto un poco más grande? ¿Y sabe la paz y la tranquilidad que tenía? Porque el Señor sabe cómo hacer las cosas. Adversidad. ¿A quién no le molesta que le rompan el auto? Y gratis. ¿A quién no le molesta que le lleven las cosas que usted tiene como herramientas? Pero ¿sabe qué? Tuve paz. Estuve tranquilo. Dije, total, el seguro me cubre. Me fui al seguro, hice todo el trámite. Me dice, bueno, vaya para su casa y le vamos a llamar por teléfono para que vaya a la casa donde le van a arreglar el vidrio. Llego a casa y me dice, me dice mi esposa, te llamaron del seguro. Ajá, ¿qué dijeron? ¿A dónde tengo que ir? No, me dijeron que no te cubre nada. ¿Por qué? Porque dice que no pagaste la cuota. No, le digo, están equivocados. Están equivocados. Así que me comuniqué con la empresa para hacer corta la historia. Les mandé el comprobante de pago. Dice, bueno, ahora sí está todo bien. Y nos fuimos para La Rioja. Eso fue el viernes. Estando en La Rioja, muy lindo, contentos con la reunión, todos felices. Llega, después de la reunión, estábamos sentados ahí en el patio, tomando agua fresca. Y llega un llamado telefónico y dice, mami, 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 del otro lado de la línea, la Evangel está internada. ¿Cómo que la Evangel está internada? Evangelina, nuestra hija, ¿cómo que está internada? Sí, está internada. ¿Pero por qué? Y porque parece que el muchachito golpeó la puerta y quiere salir. Pero si faltan 15 días. Y ahí estábamos. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos? ¿Seguimos? ¿Qué hacemos? Le dije a Lidia, ¿te querés volver a Córdoba y de ahí ir a Buenos Aires para acompañar a Evangelina? De todos modos, cuando llegué, ya pasó la cirugía, ya se está reponiendo, ya tiene a su bebé en brazos, ya para el momento en que la mamá tiene que estar al lado de su hija, cuando está por dar a luz, ya pasó ese momento. Estaba en ansia, así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ella pensó un rato y me dice, no, vamos, sigamos viaje, y nos fuimos a Tucumán. Y estando en Tucumán, la verdad que fue muy lindo. El pastor, que ustedes lo conocen, el pastor Salvi, que estuvo hace 3 años predicando allá en el Ferro, en un aniversario, a él le encanta el acordeón, así que me encargó que la llevara. Y la llevé. Y estábamos cantando un coro, y yo le dije, seguí cantando, me fui al auto a buscar el acordeón. Cuando me voy a calzar el acordeón, se rompe la correa y se cae el acordeón. La levantamos, cuando voy a subir al cordón de la vereda, me tropiezo con el cordón y allá fue el pastor con acordeón y todo. Menos mal que no estaba Licien, si no se hubiera reído hasta ahora estaría riéndose. También la Eben. Más adversidades no podía tener. Y dice, ¿cómo lo arreglamos, pastor? A lo criollo. Un pedazo de alambre y una tenaza. Así que me trajeron un pedazo de alambre y una tenaza y atamos ahí la correíta y ahí me subí a cantar con el pastor con la acordeón. Hermanos queridos, adversidades vamos a tener siempre. Cuando menos lo espera, vamos a tener adversidades. Así que tuvimos esa reunión del sábado, el domingo. El domingo a la noche decidimos venirnos para Córdoba.
para el lunes ir a Buenos Aires. Así que veníamos por la ruta, venía lloviendo y lloviendo, eran como las 1, 2 de la mañana, y de una, un gato perdió las 7 vidas. Más cosas. Y seguimos. Por allá paré para ver qué pasaba y cambiar de conductor. Venía manejando yo, iba a manejar un rato Lidia. Sentí el ruido, Lidia. Sentí un ruido, me vuelvo a la estación de servicio y ahí había un guardaplast que estaba roto, un plástico que va debajo del paragolpe roto y también el paragolpe estaba roto. Hermanos míos, cuando usted menos lo espera, veníamos con una bendición tremenda. Mire, La Rioja emocionante, Tucumán unas reuniones espectaculares. Y se ve que el diablo estaba enojado y me quería desestabilizar a todas costas. Hermanos, tenga en cuenta que si la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, es porque adversidades vamos a tener. Adversidades se nos van a presentar. Dificultades cuando menos lo espera, allí le van a aparecer. Pero ¿qué dice el versículo? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré. Y ahí está la llave. No tener miedo frente a la adversidad. Porque si tenemos miedo, nos paralizamos. No tenemos capacidad de reacción. Pero si estamos tranquilos, sin miedo, sabemos que va a venir el auxilio de alguna parte. Así que, sin miedo, acomodé un poco los plásticos y seguimos viaje a Córdoba. Menos mal que mi esposa tenía el auto con el tanque de nafta lleno, así que dejamos el símbolo y nos fuimos con el chiquito para allá. Ustedes han visto que está el blanquito en la puerta, el mío está parado, mañana lo tengo que llevar a arreglar el paragolpe y todo eso. Pero quiero significarles, mis hermanos, que adversidades vamos a enfrentar siempre. Mire, la hermana Carolina estuvo ayer en la reunión, contenta, feliz, chocha de la vida, volvió a la casa, empezó con tiritamiento, que no se sentía mal y mandó a pedir oración con Norma. Creemos que hay momentos difíciles que se nos van a presentar. De hecho, no es que lo creemos, es que van a aparecer sin que los llamemos, van a venir los momentos difíciles. ¿Dónde está el secreto? ¿Cuál es la llave? No tener miedo. Ahí está el secreto, no tengo miedo. ¿Por qué? ¿Porque somos Superman? ¿Porque somos superhéroes? No, la Biblia dice tu vara y tu cayado. ¿Ustedes han visto la foto, ese cuadro pintado de un pastor que tiene un bastón largo con un manguito allá arriba? ¿No se preguntaron para qué tan largo el palo y el manguito allá arriba? ¿Alguien sabe para qué está ese palo largo con el manguito allá arriba? ¿Alguien sabe para qué está? ¿Alguien sabe, sí o no? Ella sabe, allá sabe. ¿Alguien más sabe? No sabe. ¿Sabe para qué tiene ese palo largo con el manguito allá arriba? Porque mire, si hay un animal que es sonso, es la oveja. Entre paréntesis, ¿vio cómo es el Señor? Nos trató de sonso. Porque dice que somos sus ovejas. Él es nuestro pastor y nosotros somos ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Que somos dependientes. Ahora, cuando una oveja se desbarranca, en el caso del pastor que tiene el palo largo con el manguito allá arriba, se desbarranca, con ese palo largo y el manguito lo pone al revés y lo engancha. De donde puede. Lo engancha la oveja, el cordero, el cabrito, lo que sea, y lo saca. La vara, el cayado del Señor siempre nos va a sacar del atolladero. Y no solamente que nos salva de la situación difícil, sino que además nos da aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán, me transferirán, me darán aliento. Ay, pastor, no sabe.
lea el Salmo. ¿Cuántos de ustedes conocen el Salmo 23? Y lo saben de memoria, pero pasaron de largo con este versículo. Ahora va a tener que pararse y decirle: Señor, la verdad es que las adversidades están, yo no las busco, no las llamo, pero vienen. ¿Qué tengo que hacer? No tengo miedo, porque sé que tú estás conmigo, y tu vara y tu cayado me dan coraje, me dan aliento, me dan el estímulo, me dan la fuerza que yo necesito para seguir adelante. Y hermanos míos, esto es sumamente importante en nuestra vida cristiana. Rápidamente compartí esto el miércoles y me pareció oportuno compartirlo con ustedes también esta noche, para beneficio de aquellos que no estuvieron el miércoles. Pero yo estoy convencido, mis hermanos, que el enemigo de nuestras almas, el diablo, no está tranquilo cuando nos va bien. El enemigo de nuestras almas, Satanás, no está feliz cuando somos bendecidos. Y es cuando somos bendecidos es que tenemos que estar más alertas que nunca. Porque es cuando estamos bendecidos que la tendencia es bajar la guardia. Pero es cuando estamos bendecidos cuando más atentos tenemos que estar. Y hermanos míos, cuando vemos el contenido de las Escrituras, no nos queda otro calificativo que decir: Dios es genial, Dios se la sabe a toda, nunca lo podemos tomar de sorpresa, Él nunca está desprevenido, siempre está atento. Ahora, cuando nosotros vamos más adelante dando vuelta a las páginas de la Biblia, vamos al libro de Romanos, el capítulo número 4, vamos a encontrar allí algunas cosas que son sumamente interesantes. Libro de Romanos, el capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de Romanos hay una serie de comparación y comienza hablando de Abraham. Conocemos a este personaje de la Biblia. ¿Qué? Pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. ¿Qué vamos a decir que encontró Abraham? ¿Qué vamos a argumentar de lo que encontró Abraham, nuestro padre, según lo natural y terrenal? El versículo 2 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y aquí nos vamos a detener un segundo. Porque si decimos que Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y hay una diferencia entre hacer algo con nuestras propias fuerzas y capacidades y hacer algo con la intervención divina. Cuando hacemos algo con nuestra propia capacidad, con nuestra propia fuerza, ese algo que hemos hecho nos da a nosotros el aval para decir: yo lo hice. ¿Qué pues diremos? Si Abraham hizo algo, tiene de qué gloriarse, hizo algo, pero no para con Dios, lo hizo él. Porque usó sus capacidades, usó su inteligencia y usó su habilidad. Y cuando presenta lo que hizo, ya tiene su reconocimiento. Y es algo que está establecido y eso es algo natural. El Señor o Pablo nos enseña que
tenemos habilidades, tenemos capacidades. Cuando las utilizamos, cuando las ponemos en ejercicio, el resultado es un reconocimiento para con nosotros, porque nosotros lo hemos hecho. ¿Entiende lo que digo? Y está bien, porque estamos poniendo de manifiesto todo lo que el Señor ha puesto en nosotros para hacer lo que hemos hecho. Y si hay un reconocimiento es para con nosotros, no para con Dios, porque el que lo hizo, lo hicimos nosotros. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el versículo 3? Porque las Escrituras dice, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí hay otra cuestión. Abraham le creyó a Dios una promesa que le hizo. Dios le hizo a Abraham una promesa y le creyó. Y por haber creído a esa promesa, eso le valió como crédito delante del Señor. Ahora fíjese la diferencia. ¿Por qué dice le fue contado por justicia? Porque humanamente, naturalmente, no se podía hacer realidad la promesa de Dios a Abraham. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? Que iba a tener un hijo. ¿Con quién? Con su esposa, con Sara. Pero recuerdan la historia, Sara era estéril, por un lado. Por otro lado, ya tenía 90 años. Y por otro lado, ya se le había terminado el tiempo de las damas. Vio el tiempo de fertilidad de las damas, se le había terminado. Por más que Abraham hiciera lo que hiciera, no era posible que se haga realidad la promesa de Dios dada a él. Pero él la creyó. Y al creer la promesa de Dios, se entra en el otro plano. Somos dependientes de Él. Y solamente la promesa que Él me dio se va a hacer realidad cuando Él intervenga. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que hay intervención divina en alguna acción, es cuando toda la gloria, la honra, el reconocimiento es para el Señor. Porque nosotros no hemos intervenido para que se haga realidad esa promesa. ¿Están entendiendo? Es por eso que cuando leemos las Escrituras y las leemos con entendimiento y despacito, versículo por versículo, pensando en el contenido, y si no lo entendemos, repasamos, si no lo entendemos, buscamos quien me lo explique, nos damos cuenta de que hay cosas que la podemos hacer nosotros, porque Dios nos ha dado la capacidad, Dios nos ha dado la habilidad, Dios nos ha dado la forma de hacer lo que estamos queriendo hacer, y entonces el reconocimiento es para nosotros, no para Dios, porque nosotros lo hicimos. Usamos lo que Dios nos dio y lo hicimos nosotros. Pero cuando hay algo que se tiene que hacer realidad y nosotros no tenemos los medios, ni la capacidad, ni la habilidad, ni la manera de hacerlo, entonces hay una intervención divina. Mire, ayer en la reunión de damas, escucharon las que vinieron ayer. ¿Cuántas vinieron ayer? Yo no vi las manos levantadas. Escucharon el testimonio de una familiar de hermana. ¿No está Gladys esta noche? No está Gladys. ¿Escucharon el testimonio de una familiar de la hermana Gladys? Alguien que no podía tener familia. Y de repente, después de hacer todos los tratamientos, después de hacer todo lo que podía hacer, después de intentar de todas maneras, ellos como persona
apelaron a todos los recursos. ¿Se logró algo? No. Pero de curioso fueron al retiro de Unidas para Cristo. Y en esta semana reunieron a la familia para decirle que estaba embarazada de 2 meses y medio. Cuando sacaron la cuenta, dije, esto fue después del retiro. ¿Qué dijo la pastora Nidia? No válida la oferta para solteras. La gloria en ese caso, ¿para quién es? Para Dios. Porque había un imposible. Había una limitación, había una condición que no permitía, después de haber hecho todos los tratamientos y todos los intentos de 1000 maneras, nada dio resultado. Pero cuando fueron a Dios y le dijeron, Señor, estamos en tus manos, Señor, a ti te damos el reconocimiento, la gloria, el honor y la honra, Dios intervino. Allí la gloria es para Dios, porque esa expresión de fe, de ir al retiro, esa expresión, esa disposición de ponerse en las manos de Dios, le valió por justicia. Interesante, ¿verdad? No sé cómo la ven ustedes, pero la verdad que a mí me emociona. Porque me doy cuenta que cuando hay algo que yo naturalmente no puedo hacer, Dios interviene. Y entonces la intervención divina es la que lleva toda la gloria. Y fíjese lo que sigue diciendo más adelante. El que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El que trabaja y recibe su salario, no recibe ese salario como un favor. Recibe ese salario como consecuencia de su trabajo. Eso es así. Poco o mucho, lo que sea. El que obra y recibe su salario no se le cuenta como un favor, sino que es una deuda. Usted trabajó, yo le debo. Usted trabajó, yo le pago. ¿Se entiende? O ustedes trabajan gratis. ¿Sabe? ¿Hay alguno que trabaja gratis? Dicen que las amas de casa trabajan gratis. No sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto. Bueno. Ahora, el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y ahora entramos otra vez en el plano espiritual. Trabajo es un plano material y terrenal humano. Trabajo, el salario no es un favor, es una deuda. Yo estoy cobrando mi deuda por el trabajo. Pero cuando entramos en el otro nivel, en el nivel espiritual, el que no trabaja, el que no obra, el que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Yo por mí mismo, yo con mis capacidades y con mis habilidades no puedo borrar mis pecados. ¿Se entiende? Necesito que alguien lo haga por mí. Yo no puedo. Entonces yo creo en aquel que me puede justificar, yo creo en aquel que me puede perdonar, yo creo en aquel que puede cambiar la condición, yo creo en aquel que puede liberarme del peso de la culpa y del pecado. Entonces cuando yo creo en aquel, esa acción de creer en aquel me justifica. Porque no depende de mi habilidad ni de mi capacidad ser perdonado, liberado del pecado o del peso del pecado. Depende de aquel que justifica y yo dependo de él. Pero para que él intervenga yo tengo que creer.
¿Qué dice la Biblia? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice el libro de los Hechos? En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe en la persona de Cristo. Y eso es algo que tiene que entender la gente. No podemos liberarnos de la culpa del pecado ni del peso del pecado por más buenas obras que hagamos. No podemos liberarnos del peso ni de la culpa del pecado por más bien que nos portemos. No podemos liberarnos de la culpa del pecado y del peso del pecado por más que hagamos buenas obras para con el prójimo. De la única manera que somos liberados del peso del pecado y de la culpa del pecado es cuando creemos en aquel que nos puede justificar. Eso es lo que dice acá Romanos. Por eso yo le dije hace un par de semanas atrás que cuando leemos el libro de Romanos y lo estudiamos un poco en profundidad, nos damos cuenta que aquí tenemos la esencia de la vida cristiana. David dijo en el versículo 6, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Yo no necesito hacer nada para que Dios me perdone. Yo no necesito hacer nada para que Jesús me perdone. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades les son perdonados y cuyos pecados les son cubiertos. Bienaventurados, dichosos, felices aquellos a quienes el pecado les es quitado, la iniquidad les es quitada, los pecados les son perdonados. Somos dichosos ustedes y yo al saber que Jesús nos perdonó. Somos dichosos ustedes y yo al saber que el peso de la culpa es quitada, no por nuestras capacidades, no por nuestra habilidad, no por nosotros mismos, sino por creer en aquel que lo hizo posible. ¿Me están entendiendo? Por eso digo que Dios es maravilloso, Dios es único. No hay nadie como Él. Porque Él supo desde siempre. Desde que el hombre cometió el pecado, el primer pecado, el de la desobediencia, Él supo que el hombre por sí mismo no podía salvarse ni regenerarse. El Señor lo supo. Solo y únicamente se puede salvar y regenerar el hombre y la mujer culpable a través de la fe en Él, en Jesucristo. Por eso dice David en el Salmo, bienaventurados, dichosos, felices, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso, feliz, el varón, cuando habla de varón y mujer, a quien el Señor no lo inculpa de pecado. Por eso es que yo alguna vez le dije a ustedes, en algún otro sermón, que todos los días va el diablo para allá arriba. Mire, si hay una que es un acusete, es el diablo. Se la pasa acusando, pero a todo el mundo. Vaya arriba y le dice, ¿vos lo viste lo que hizo Samuel? Y el Señor mira para abajo y dice, no veo nada. ¿Qué pasa con vos, Dios? ¿No ves nada? Toma, te presto los anteojos. Y se vuelve a mirar el Señor y dice, para mí está bárbaro, está santo, está perfecto, no hay ninguno como Él. Y el diablo se hace al costado y mira, pero si yo lo miraron. Y el Señor vuelve a decir, para mí está bárbaro. Claro, ¿sabe por qué para el Señor estamos bárbaros? Porque el Señor nos mira a través de la sangre de Jesucristo. Y cuando nos mira a través de la sangre de Jesucristo, nos ve santo, perfecto, nos ve puro. Es más, la Biblia dice en Efesios que nos ve sentado en los lugares celestiales.
Porque por la sangre de Jesucristo somos bienaventurados. No somos inculpados de pecado ni de iniquidad. No somos inculpados de ninguna responsabilidad. No somos inculpados de nada. Porque nos ve Dios, el Padre, a través de la sangre de Jesucristo. Pero para que nadie se quede con eso solamente, cuando el acusador se va, el Señor nos llama a su oficina y nos dice: vení, no te haga el vivo, vos. Mira que te salvé, mira que te cubrí, mira que te defendí. Ojo, no te haga el vivo, porque si no te la vas a tener que arreglar conmigo. Y ahí le decimos: sí, Señor, la verdad que tenés toda la razón, perdóname, me equivoqué. Que sea la última. Así le decimos nosotros a nuestros chicos cuando se portan mal, ¿no? Y nos reconoce: sí, mamá, me equivoqué. Está bien, te perdono. Pero es la última, ¿No dice así? ¿A sus chicos no le dice la última? A la media hora la están haciendo de vuelta. Pero nosotros somos grandes, no podemos hacer como los chicos. Por eso, mis amados hermanos, cuando hablamos de Jesús, hablamos de algo que realmente es trascendente. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de vida. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de bendiciones, de ventaja. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de vida plena, de vida eterna. Hablamos de otra cosa, no hablamos de una religión, hablamos de una experiencia personal. Somos dichosos porque el Señor no nos inculpa de iniquidades, ni tampoco nos hace cargo por nuestros pecados, nos perdona. Nuestros pecados son tapados, cubiertos por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le hace cargo, porque Él ya se las cobró todas en Jesús. Y hermanos míos queridos, esta es nuestra realidad. Como lo he dicho tantísimas veces, el ejercicio de la vida cristiana no es la práctica de una religión. El ejercicio de la vida cristiana es la práctica de la propia experiencia, de una vivencia personal, de una determinación que hemos tomado y hemos adoptado. Determinados a creer en el Señor, determinados a confiar en Él, determinados a caminar tomados de su mano, determinados a mirarlo a Él. Que los de afuera me puedan decir gordo, flaco, alto, bajo, lindo, feo. No me importa lo de afuera, me importa lo que diga Dios. Y Dios dice de mí que soy su hijo. Dios dice de mí que hay una casa preparada en los cielos, una morada preparada para mí. Y acéptelo usted y dígale también: para mí hay una casa. Yo también soy hijo. Yo también le pertenezco. Porque este beneficio es para todos los que creen en Él. ¿Vamos a tener adversidades? Claro. ¿Vamos a tener problemas? Pero claro. Ay, pastor, pero yo pensé que ahora que soy creyente no voy a tener más problemas. Se equivocó. Error, 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 error. Vamos a tener dificultades que enfrentar. Vamos a tener que resolver situaciones. Pero lo lindo es que no estamos solos. No tengamos miedo. Él es el callado que nos infunde aliento. Estamos bajo su cobertura. Bienaventurado el varón a quien no se le inculpa de pecado ni de iniquidad. Qué lindo, ¿no? Por eso, mis amados hermanos, cuando nos acercamos a la cena del Señor, no nos estamos acercando a un ritual, nos estamos acercando a una realidad.
Nos estamos acercando a conmemorar aquella última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Y me encanta pensar en esto y le digo ¿por qué? Porque Jesús, dice la Biblia, deseó mucho participar de esa Pascua con sus discípulos. Porque después de esa cena, después de esa celebración, iba camino derechito al sacrificio en la cruz. Y a través del apóstol Pablo en el libro de Corintios nos enseña y nos dice cómo hizo Jesús. Partió el pan, lo bendijo, se lo dio a sus discípulos, después tomó la copa y también la compartió con sus discípulos y les dijo Jesús, háganlo siempre en memoria de mí. Y Jesús dijo, yo personalmente, Jesús, después de hoy, no comeré más ni del pan, ni beberé más del jugo de la vid, hasta que venga en mi reino. Y eso significa que va a llegar el día cuando Jesús presida la mesa y todos los que confiaron en Él serán servidos del pan y del jugo de la vid por última vez en memoria de Jesús, por Él mismo. El mismo privilegio que tuvieron los discípulos 2011, 12, 13, 14 años atrás, el mismo privilegio que tuvieron los discípulos 2014 años atrás, lo tendremos ustedes y yo y ellos también, cuando por última vez Jesús presida el acto de la ceremonia, de la Eucaristía, de la comunión. Y yo espero ese maravilloso día en que Jesús venga y me diga, sírvete del pan, es el símbolo de mi cuerpo que fue lastimado, roto, partido por ti. Porque por mi cuerpo lastimado, roto, partido, llagado, recibiste sanidad. Y por mi sangre derramada en aquel madero, recibiste limpieza, lavamiento, tus pecados fueron quitados. Por eso, mis amados hermanos, celebrar la Eucaristía, celebrar la Santa Cena, participar de la comunión, es un acto maravilloso de fe. Estamos mirando para adelante cuando Jesús, Él mismo, nos sirva. Hay mucho que Dios tiene para nosotros. Y esto no son nada más que perlitas, así perlitas. Cuando leemos este libro y este pasaje, bienaventurado el varón a quien no se le inculpa de pecado ni de iniquidad. Bienaventurado aquel varón a quien el Señor lo justifica. Realmente estas palabras son maravillosas, son magistrales, son únicas, son trascendentes. Son realmente palabras de vida. Recuerde las dos cosas. Versículo 4 del Salmo 23 y los versículos del 1 al 7 de Romanos capítulo 4. Incline su cabeza en actitud de reverencia, por favor.